Nunca olvidaré el sonido de ese llanto, porque no era un llanto común. Era un gemido roto, ahogado, como si alguien estuviera tratando de no gritar mientras su alma se partía en dos. Acababa de llegar del trabajo cuando abrí la puerta de mi casa y lo escuché. Mi esposa estaba sentada en el borde del sofá, abrazándose a sí misma, con el rostro pálido como una sábana y los ojos completamente perdidos. Cuando me vio, intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Solo logró mirarme y mover los labios, sin que saliera ningún sonido. En ese instante, supe que algo terrible había ocurrido. Corrí hacia ella, solté mi maletín y me arrodillé frente a su cuerpo tembloroso. Habíamos compartido 38 años de matrimonio, enfermedades, deudas, hijos, entierros, risas, pérdidas, pero jamás la había visto así. Sus manos estaban frías, rígidas, y cada vez que intentaba hablar, su garganta solo producía un sonido débil, como un suspiro partido. Le pregunté 1, 2, 3 veces qué había pasado, pero no pudo responderme. Solo lloraba, sin lágrimas al principio, como si el dolor fuera demasiado grande incluso para salir por los ojos. Entonces apareció mi hija desde el pasillo. Caminaba rápido, nerviosa, con el celular en la mano. Tenía la respiración agitada y el cabello revuelto. Me miró y dijo apresuradamente: «Papá, cuando llegué, ella ya estaba así. No sé qué pasó». Algo en su voz me sonó aprendido, ensayado, casi mecánico. Me explicó que había venido a visitar a su madre, que la encontró llorando en la cocina, que no entendía nada, pero mientras hablaba, evitaba mirarme a los ojos. Ese detalle, tan pequeño, fue el primero que me hizo sentir que algo no encajaba. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Ayudé a mi esposa a recostarse en el sofá. Le llevé agua, le tomé el pulso, le acomodé una manta sobre los hombros. Ella intentó decir mi nombre varias veces, pero cada intento terminaba en un sollozo sin voz. Mi hija se movía de un lado a otro, excesivamente atenta, demasiado correcta. Preparó té, recogió cosas que nadie le pidió. Hablaba sin parar sobre asuntos sin importancia. Yo la observaba en silencio. Algo dentro de mí, una intuición vieja que creí haber perdido con los años, empezó a despertarse lentamente. Pasaron varios minutos hasta que mi esposa logró emitir algunas palabras. Su voz era apenas un hilo, pero lo suficiente para romperme el corazón cuando la escuché susurrar: «Tengo miedo». Solo eso. No dijo por qué, no dijo de quién, solo miedo. Yo le tomé el rostro entre mis manos, la obligué a mirarme. Tenía un moretón apenas visible en la muñeca izquierda, disimulado torpemente bajo la manga de su suéter. Mi hija se adelantó de inmediato y dijo: «Seguro se golpeó sin darse cuenta, papá. Últimamente se tropieza mucho». Esa excusa cayó sobre mí como una bofetada. «¿Tú la tocaste?», le pregunté sin levantar la voz. Mi hija se quedó paralizada apenas un segundo, pero fue suficiente para que yo lo notara. Luego se recompuso, ofendida. «¿Cómo puedes decir eso, papá?», respondió llevando la mano al pecho. «Yo jamás le haría daño a mi madre». Mi esposa, desde el sofá, comenzó a llorar con más fuerza. Yo la abracé con un brazo y con el otro seguí mirando a mi hija sin decir nada. No discutí, no acusé, pero dentro de mí algo comenzó a romperse lentamente, como una grieta que se abre sin hacer ruido. La llevé a nuestra habitación para que descansara. Le di el medicamento para los nervios que su médico le había recetado meses atrás. Mientras ella se quedaba dormida, todavía temblando, regresé a la sala. Mi hija seguía allí, sentada, mirando su celular con aparente tranquilidad. Le pedí que se fuera. Dijo que prefería quedarse por si pasaba algo. Su insistencia me incomodó más de lo que podía explicar. Esperé a que saliera un momento al baño. Entonces, sin perder tiempo, caminé directo hacia el pequeño cuarto donde se encuentra el sistema de las cámaras de seguridad que instalé años atrás, después de algunos robos en la zona. Jamás pensé que revisaría esas grabaciones buscando a alguien de mi propia sangre. Mis manos temblaban cuando encendí el monitor. Revisé la grabación de la mañana, luego la del mediodía. Todo parecía normal, hasta que llegué a una franja exacta de 38 minutos en los que no había absolutamente nada. La imagen se congelaba. El reloj seguía avanzando, pero no había movimiento. No había registros. Nada. Eso jamás había pasado antes.
Avancé unos minutos más y la imagen volvió de golpe. Lo primero que vi fue a mi esposa en el suelo de la cocina, encogida, agarrándose el brazo. Luego vi a mi hija caminando rápido hacia la puerta, acomodándose el cabello, respirando agitadamente. La escena duró apenas segundos. Sentí que mi sangre se convertía en hielo. Regresé el video varias veces, pero el tramo que faltaba no aparecía. Había sido borrado con toda intención. No lo dudé. Apagué el monitor y me apoyé contra la pared. Me dolía el pecho, no por un infarto, sino por algo peor, la traición. Volví lentamente a la sala. Mi hija había salido del baño y me preguntó si estaba todo bien. La miré por largo rato antes de responder. La niña que yo había protegido, criado, defendido de todo el mundo, ahora estaba de pie frente a mí como una completa desconocida. «Todo está bien», le dije. «Puedes irte a descansar tranquila». Me observó con desconfianza, como si tratara de adivinar qué tanto yo ya sabía. Esa noche no dormí. Me senté junto a la cama de mi esposa, escuchando su respiración irregular, mirando las sombras recorrer las paredes. Cada vez que gemía en sueños, yo sentía un nudo en la garganta. Nunca en mis 62 años había sentido una rabia tan silenciosa, tan profunda, tan peligrosa. A las 3 de la mañana mi esposa abrió los ojos, me miró fijamente. Esta vez sí logró hablar, muy despacio, como si cada palabra le costara un pedazo de vida. «No confíes en ella», susurró. Yo acerqué mi rostro al suyo. «Dime qué pasó», le pedí. Sus labios temblaron. «Me obligó», dijo. «Me empujó, me gritó. Yo no quería firmar». «Firmar». Esa palabra encendió una alarma brutal en mi mente. «¿Firmar qué?», pregunté. Antes de que pudiera responder, mi hija golpeó la puerta suavemente desde afuera. «Papá, ¿todo bien?». Mi esposa se quedó muda. El terror volvió a apoderarse de su rostro. Yo le apreté la mano con fuerza. «Sí», respondí. «Todo bien». Mi hija se fue. Yo volví a mirar a mi esposa. Las lágrimas corrían ahora sin control por sus mejillas. «Mañana te contaré todo», murmuró. «Ahora tengo miedo. Nadie te va a tocar mientras yo esté vivo», le prometí en voz baja. Y mientras ella volvía a dormirse, yo tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre: hacer parecer que no sabía nada hasta encontrar la verdad completa. Porque lo que había ocurrido en esos 38 minutos borrados de las cámaras no solo había destruido la paz de mi hogar, había desatado la peor traición que un padre puede enfrentar. Y esto apenas era el comienzo. Al amanecer, la casa olía a medicinas, a café frío y a miedo viejo. Mi esposa seguía dormida, con el ceño fruncido incluso en el sueño, como si su cuerpo no se atreviera a descansar del todo. Yo permanecí sentado a su lado hasta que abrió los ojos. Cuando lo hizo, me miró con esa ternura cansada que solo dan los años compartidos, y por un momento creí que todo había sido una pesadilla. Pero el moretón en su muñeca seguía ahí, oscuro, innegable. «¿Cómo te sientes?», le pregunté en voz baja. «Cansada», respondió, «y avergonzada». Esa palabra me dolió más que cualquier golpe. «No tienes nada de qué avergonzarte», le dije. «Quien debe sentir vergüenza no fuiste tú». No quiso seguir hablando. Su silencio era una muralla levantada por el terror. Decidí no presionarla. Preparé el desayuno cuidando de no hacer ruido. Mientras el pan se tostaba, mi mente viajaba inevitablemente al pasado, a la niña que una vez fue nuestra hija, a la joven que prometió cuidarnos cuando la vida se nos volviera cuesta arriba, a la mujer que ahora dormía en el cuarto de huéspedes de nuestra casa con un secreto que olía a traición. Nuestra hija siempre fue fuerte. Desde pequeña tuvo carácter, una manera firme de caminar por el mundo, como si nada pudiera derribarla. Cuando nació, yo la sostuve por primera vez bajo una luz amarilla de hospital y juré que nadie jamás le haría daño. Su madre la crió con dulzura, yo la formé con disciplina, y juntas creímos haber hecho un buen trabajo. Creció, estudió, se equivocó, volvió a levantarse, se casó mal 2 veces, regresó a casa llorando más de una vez. Nosotros siempre estuvimos ahí. Por eso, cuando años atrás nos pidió quedarse a vivir un tiempo con nosotros hasta que se acomodara, no dudamos. Su madre la recibió con los brazos abiertos. Yo asentí sin preguntar demasiado. Pensé que era una hija buscando abrigo. Jamás pensé que sería una hija buscando control. Los primeros meses fueron tranquilos.
Cocinaba con su madre, la acompañaba al médico, ordenaba la casa. Poco a poco empezó a tomar decisiones que nadie le pidió. Cambió los horarios, reorganizó los muebles, controló las visitas. «Es por su bien», decía. «Ustedes ya están grandes». Yo lo atribuía al exceso de cuidado. Hoy entiendo que era el inicio de algo oscuro. Mientras desayunábamos, mi esposa apenas tocó el té. Sus manos temblaban al sostener la taza. «Ella llegará dentro de 1 hora», murmuró de pronto. «¿Quién?» «Nuestra hija». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Cómo lo sabes?» «Se fue anoche molesta», dijo. «Siempre vuelve cuando está molesta». La frase me heló. Había miedo en su voz, un miedo aprendido. Decidí que ese día no permitiría que la intimidara ni un segundo. «Tú no tienes que verla si no quieres», le dije. «Yo hablaré con ella». «No», susurró aferrándose a la manta. «Si no la enfrentas hoy, lo hará después. Y será peor». Asentí. Tenía razón. El silencio ya nos había hecho suficiente daño. Cuando el reloj marcó las 10, escuché el sonido de un auto detenerse frente a la casa. Mi estómago se contrajo. Mi esposa cerró los ojos. Yo le apreté la mano y caminé hacia la puerta con una calma que no sentía. La abrí. Ahí estaba ella, bien vestida, maquillada con precisión, el teléfono en la mano y una sonrisa ensayada en los labios. «Papá», dijo. «¿Cómo amaneció mamá?» «Tú dime», respondí. «Tú estuviste con ella cuando empezó todo». Por primera vez, su sonrisa se desarmó un poco. Entró sin pedir permiso, como lo había hecho siempre. Caminó hasta la cocina, dejó su bolso sobre la mesa y comenzó a preparar café como si nada fuera distinto. «Papá, no exageres», dijo. Mamá se puso nerviosa por una tontería. «Una tontería no deja moretones», le respondí. Se giró despacio. Sus ojos se endurecieron. «¿De qué hablas?» «De su muñeca». El silencio cayó entre nosotros como una losa. Ella respiró hondo, controlando la irritación. «Papá, mamá es torpe. Siempre se golpea con los muebles. 38 años viviendo con ella», contesté. «Y jamás vi un golpe así». Nuestra hija me sostuvo la mirada. Por un instante, vi en sus ojos a la niña que pedía perdón cuando mentía. Pero esa niña ya no estaba. Fue reemplazada por una mujer que sabía fingir muy bien. «Si viniste a discutir, mejor me voy», dijo tomando su bolso. «Todavía no», respondí con firmeza. «Quiero hablar de los papeles que hiciste firmar ayer». Su mano se detuvo en seco. Me miró con los ojos abiertos, sin parpadear. «¿Qué papeles?» «No finjas», repliqué. «Mi esposa dijo esa palabra anoche, medio dormida. Firmar». Ella soltó una risa corta. «Papá, estás estresado. Fue solo un documento del banco. Nada más». ¿Por qué entonces lloraba como si la estuvieran matando? Su expresión cambió. Esa vez no se recompuso de inmediato. «Porque es débil», respondió al fin. «Porque ya no entiende cómo funciona el mundo. Alguien tiene que encargarse de las cosas». «¿Encargarse o adueñarse?», le pregunté. Dio un paso hacia mí. «Cuida tus palabras. Cuida tus actos», repuse. Mi esposa apareció en la puerta del dormitorio, pálida, temblando. Nuestra hija la vio y por un segundo el control se le escapó del rostro. «Mamá», dijo con una falsa dulzura. «Papá está confundido. Te dije que eso pasaría si no tomaba su medicina». Mi mujer bajó la mirada, como una niña culpable. «No mientas», dije. «Aquí nadie está confundido». Nuestra hija explotó. «Ustedes ya no son capaces de manejar sus cosas», gritó. «Yo estoy tratando de salvar lo poco que les queda antes de que lo pierdan todo». «Lo único que estamos perdiendo es a ti», respondí. Y en ese instante supe que ya no era una discusión familiar. Era una guerra por el alma de mi hogar. Después de aquella discusión, el aire en la casa se volvió irrespirable. Mi hija caminaba de un lado a otro con pasos cortos, nerviosos, como una fiera encerrada. Mi esposa seguía de pie junto a la puerta del dormitorio, sin atreverse a entrar ni a salir, atrapada entre el miedo y la culpa. Yo me sentía como un extraño en mi propio hogar, como si cada mueble, cada pared, cada objeto hubiera cambiado de dueño sin que yo me diera cuenta. Nuestra hija fue la primera en romper el silencio. «Papá, yo solo quiero ayudarlos», dijo con un tono más suave. «Pero ustedes no están poniendo nada de su parte. La ayuda no se impone a golpes ni con gritos», respondí, y menos con mentiras. Ella apretó los labios conteniendo la rabia. «Ustedes no entienden el peligro en el que están», insistió.
Si no firmamos pronto, todo lo que tienen puede perderse. ¿Perderse para quién?, pregunté. No respondió. Se limitó a tomar su bolso y caminar hacia la puerta. Voy a volver más tarde, dijo, cuando estén más tranquilos. Al salir, no dio un portazo. Cerró la puerta con un cuidado inquietante. Ese gesto me estremeció más que cualquier grito. Su calma era falsa, construida sobre una intención peligrosa. Mi esposa comenzó a llorar en silencio. La abracé. Sentí su cuerpo pequeño temblando contra el mío. No debiste enfrentarla así, susurró. Ahora estará peor. Peor que lo que ya hizo, no. Respondí con un nudo en la garganta. Pero ya no puedo seguir callando. La llevé al sofá y me senté a su lado. Sus manos estaban heladas. Cuéntame, le pedí. Todo, desde el principio. Ella negó lentamente. No, no ahora. Si lo digo en voz alta, será real. Ya es real, amor, dije. Y mientras lo guardes, ella seguirá teniendo poder sobre ti. Mi esposa cerró los ojos. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas con lentitud. Empezó hace meses, susurró. Primero con palabras, luego con gritos, después con amenazas. Me decía que tú estabas viejo, que pronto no podrías decidir nada, que yo debía firmar para protegerte. Yo no entendía nada. Cada vez que preguntaba, ella se alteraba. ¿Qué querías que firmaras?, pregunté. Papeles de la casa, del banco, poderes, dijo. Decía que era por tu bien. Sentí un vacío helado en el pecho. Nunca me dijo nada, murmuré. Porque me prohibió hacerlo, confesó. Me dijo que si te hablaba tú te enojarías conmigo y yo terminaría sola. Y yo tuve miedo. Ahí estaba la verdad, el arma más antigua de todas, el miedo. ¿Cuándo te golpeó?, pregunté con la voz quebrada. Mi esposa dudó. Ayer, cuando me negué a firmar esta vez. Mi respiración se volvió pesada. ¿Dónde? En la cocina, se dijo. Me empujó contra la mesa, yo caí. Me apretó la muñeca para que firmara. Yo grité, pero me tapó la boca. La imagen me atravesó como un puñal. Tuve que levantarme para no perder el control. ¿Y luego? Después empezó a llorar, como si yo le hubiera hecho algo. Sollozó. Dijo que tú no me creerías. Entonces, escuché la puerta. Tú ya venías llegando. Mi corazón latía con furia. Por eso cuando entré ya estabas llorando, dije. Ella asintió rota. Me dijo que si hablaba, te haría quedar como un viejo senil frente a todos. Sentí náuseas. Eso no va a volver a pasar, le juré. Te lo prometo. Ayudé a mi esposa a recostarse un rato. Cuando se durmió por el cansancio, me fui directo al cuarto de las cámaras otra vez. Encendí el sistema con una sensación amarga. Ya no buscaba seguridad, buscaba verdad. Revisé hora por hora. Avancé con cuidado, y ahí lo vi. La brecha. Exacta. 38 minutos borrados manualmente. No fue una falla técnica. Alguien había entrado al sistema. Alguien que sabía cómo hacerlo. Busqué los registros de acceso. Había un usuario adicional creado hacía semanas. Un nombre falso. Pero la fecha de creación coincidía con el día que nuestra hija se mudó definitivamente a nuestra casa para cuidarnos. Mi pulso se aceleró. Revisé más atrás. Días anteriores. Encontré pequeños cortes en horarios específicos, nada tan largo como el de ayer, apenas segundos, ensayos, pruebas, como quien aprende a usar un arma antes de disparar. Y entonces ocurrió algo que me hizo sentarme de golpe. Una cámara secundaria seguía activa, una cámara vieja, casi olvidada, instalada solo para cubrir el pasillo trasero que da a la cocina. Su calidad era mala, el ángulo imperfecto, pero grababa. Busqué el horario exacto del ataque. Mis manos sudaban, avancé segundo a segundo, y la vi. Vi a mi esposa de espaldas lavando un plato. Vi a mi hija entrar lentamente. Cerró la puerta. Caminó despacio. Dijo algo que no pude escuchar. Mi esposa giró. Negó varias veces con la cabeza. Parecía suplicar. Entonces mi hija la tomó del brazo con fuerza. Mi esposa se resistió. Ella la empujó contra la mesa. Mi mujer cayó al suelo. Y yo tuve que taparme la boca para no gritar cuando vi sus propios dedos apretando la muñeca frágil de la mujer que yo había amado toda mi vida. Luego la obligó a firmar. Luego la soltó. Luego, delante de la cámara, mi hija comenzó a llorar como si fuera la víctima. Yo me quedé inmóvil. El mundo giró a mi alrededor. No recuerdo cuánto tiempo pasé mirando esa escena una y otra vez. Lo único que sé
es que algo murió dentro de mí en ese cuarto oscuro. Cuando finalmente apagué el monitor, mis rodillas ya no me sostenían. Me senté en el suelo. Lloré en silencio. No por mí, por la hija que creí conocer y que ya no existía. En ese momento mi hija regresó a la casa. Escuché la puerta abrirse. Me sequé las lágrimas. Guardé todo. Salí como si nada supiera. Ella me miró con suficiencia. ¿Ya hablaron?, preguntó. Sí, respondí. ¿Y firmaron? La miré fijamente. Todavía no. Parpadeó, irritada. Papá, no juegues conmigo. No lo hago, respondí. Pero te advierto algo. Esta casa sigue siendo mía. Y mientras yo respire, nadie va a arrancarnos nada. Nuestros ojos se enfrentaron como cuchillos. Y supe que desde ese instante ya no había marcha atrás. Después de ver la grabación, ya nada volvió a ser igual dentro de mí, aunque por fuera me obligué a parecer el mismo hombre de siempre. Caminé por la casa con pasos lentos, medidos, fingiendo normalidad. Preparé café, regué las plantas. Pregunté a mi esposa si quería sopa para el almuerzo. Cada gesto cotidiano era un esfuerzo inmenso por no dejar escapar el dolor, la rabia y la decepción que me quemaban por dentro. Mi hija se movía por la casa, como si ya fuera su dueña. Abría cajones, revisaba papeles, hacía llamadas en voz baja desde el patio. Yo la observaba sin que lo notara, como se observa a un extraño que invade un territorio sagrado. Ya no veía a la niña que había llevado de la mano a la escuela. Veía a una mujer capaz de golpear a su propia madre sin temblarle el pulso. Mi esposa, en cambio, estaba distinta. Caminaba con la mirada baja, los hombros encogidos, como si cada paso fuera un peso. Solo se animaba a mirarme cuando mi hija no estaba cerca. Y en esos breves instantes, en el silencio compartido, nos hablábamos con los ojos. A media tarde, logré por fin quedarme a solas con ella. Nuestra hija salió a hacer un trámite. Apenas escuché el portazo, me acerqué a mi esposa. Estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle, como quien espera algo que no quiere que llegue. Ahora sí, le dije en voz muy baja. Ahora puedes decirme todo. Ella respiró hondo, como quien se sumerge bajo el agua antes de un abismo. Lo vi en tus ojos esta mañana, susurró. Ya sabes. No respondí. No hacía falta. Yo no quería que lo vieras así, continuó. Es tu hija, y eso duele más que los golpes. Sentí un nudo en la garganta. Duele más ocultarlo, le respondí, porque el silencio la protege a ella, no a nosotros. Mi esposa apretó las manos sobre su regazo. Me dijo que si hablaba tú morirías de vergüenza, que nadie creería que su propia hija fuera capaz de algo así. Dijo que yo parecía una vieja loca, que terminaría en un manicomio. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al escuchar esas palabras. Te manipuló con el miedo, dije, y eso también es violencia. Ella asintió lentamente. Me hizo firmar varias veces, confesó. Primero documentos pequeños, autorizaciones, luego papeles del banco. Ayer fue distinto. Ayer era un poder. Todo. Yo sentí que estaba entregando mi vida, y también la tuya. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Sabes dónde están esos papeles ahora? En su bolso, susurró. Siempre los guarda ahí, como si temiera que se los quitemos. El bolso. Recordé cuántas veces había visto a mi hija cuidar ese bolso con un celo excesivo. Ahora todo cobraba sentido. ¿Alguien más sabe lo que pasa aquí?, pregunté. Ella negó. Solo tú. Entonces vas a confiar en mí sin dudarlo, le pedí. Pase lo que pase, no la enfrentes sola. No le contestes. No firmes nada. Yo me encargo de todo. Ella dudó unos segundos. Luego me miró a los ojos con la firmeza que hacía años no le veía. Está bien. Ese simple está bien fue el primer acto de valentía que le vi después de mucho tiempo. Cuando mi hija regresó, traía una caja de comida rápida como si nada hubiera ocurrido. Sonreía, hablaba de trivialidades. Se sentó a comer frente a nosotros sin preguntar si teníamos hambre. Yo la observaba sin perder detalle. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Estaba segura de sí misma, demasiado segura. Mañana deberíamos ir al banco, dijo de pronto, mirando a su madre. Hay que solucionar el tema de una vez. Mi esposa bajó la mirada. No me siento bien, respondió en voz baja. Hoy no... Mi hija apoyó los cubiertos con fuerza. Esto no puede esperar, replicó. Papá tampoco está para lidiar con estas cosas. Yo puedo decidir por mí mismo, dije con calma. Ella me miró con desprecio apenas disimulado.
No se trata de ti, papá. Se trata de evitar problemas. El problema ya lo creaste tú, pensé, pero no lo dije. Después de comer se encerró en la habitación que usaba como propia. Yo aproveché para sentarme junto a mi esposa. Le tomé la mano. Esta noche voy a preparar algo. Le susurré. Tú confía en mí. Ella asintió, temblando un poco. Esa noche, cuando todos dormían, regresé al cuarto de las cámaras. Copié la grabación en una memoria externa, 3 veces. La guardé en distintos lugares. Una en mi chaqueta, otra bajo el colchón, otra dentro de un frasco vacío en el jardín. Si algo me pasaba, esa prueba debía sobrevivir. Luego fui a mi escritorio. Busqué las escrituras de la casa, mis documentos bancarios, todo lo que tenía valor legal. Los revisé uno por uno. Algunos faltaban, exactamente los que aparecían en la grabación, obligando a mi esposa a firmar. Todo encaja, pensé. Esa madrugada casi no dormí. Cada crujido de la casa me hacía abrir los ojos. Cada sombra me parecía una amenaza. Pero también sentía algo nuevo crecer dentro de mí, una determinación que volvía a darme fuerzas. Al amanecer, mi hija apareció temprano, vestida para salir. «Hoy sí vamos al banco», aseguró. «Ya pedí el turno». Mi esposa me miró, asustada. Yo le apreté la mano bajo la mesa. «Hoy iremos todos», dije. Mi hija se sorprendió. «Tú no necesitas ir, papá. Soy el dueño de la casa y del dinero», respondí con firmeza. «Creo que tengo derecho a estar presente». Ella sonrió con frialdad. «Como quieras». En el auto, el silencio era espeso. Mi esposa iba en el asiento trasero. Yo iba adelante, junto a ella. Nuestro choque de miradas era un duelo mudo. Yo sabía la verdad. Ella no lo sabía, y eso era mi ventaja. Al llegar al banco, mi hija se adelantó como si conociera cada rincón. Saludó por su nombre a la empleada que la atendió. Ese detalle me confirmó algo más. Llevaba tiempo preparando todo. Nos hicieron pasar a una oficina. Cerraron la puerta. La empleada sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la mesa. «Aquí tenemos los documentos para la firma», dijo. «Poder total, administración de bienes, representación legal». Mi esposa tembló. Yo apoyé mi mano sobre la suya. «Antes de firmar nada», dije con voz firme, «quiero ver cada hoja con calma». Mi hija frunció el ceño. «Papá, esto ya está hablado». «No contigo», la interrumpí. «Con la ley». Se hizo un silencio tenso. Revisé cada página lentamente. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. No había duda. Todo estaba diseñado para dejar a mi esposa y a mí sin control alguno sobre nuestras propias vidas. Cuando terminé, levanté la vista. «No vamos a firmar nada de esto», anuncié. Mi hija se puso de pie de golpe. «No puedes hacer esto», gritó. «Todo depende de esta firma». «No», respondí. «Todo depende de la verdad». Su rostro palideció apenas un segundo. Luego volvió a endurecerse. «No sabes de lo que hablas». Yo la miré fijamente. «Lo sé todo». Y esa fue la primera vez que vi el miedo cruzar, fugazmente, los ojos de mi propia hija. El miedo en los ojos de mi hija duró apenas un segundo, pero fue suficiente para confirmarme que ya sabía demasiado. Bajó la mirada, respiró hondo y volvió a colocarse la máscara de seguridad que también sabía usar. La empleada del banco nos miraba sin comprender la tensión que se respiraba en aquella oficina cerrada, donde no solo se disputaban papeles, sino destinos enteros. «Papá, estás exagerando», dijo con una calma forzada. «Mamá aceptó todo esto hace meses. No entiendo por qué ahora se hace la sorprendida». Mi esposa se estremeció a mi lado. Yo apreté con más fuerza su mano. «Aceptó bajo presión», respondí. «Y eso invalida cualquier firma». La empleada del banco frunció el ceño, incómoda. «Señor, si hay algún conflicto familiar, quizá deberían resolverlo fuera de la institución». «No», la interrumpí. «Esto se va a resolver aquí mismo». Miré directamente a mi hija. «Dile la verdad», le ordené. «Dísela ahora». Ella soltó una risa nerviosa, breve, casi histérica. «¿La verdad de qué, papá?» «De los golpes». El silencio fue tan pesado que parecía poder cortarse con un cuchillo. Mi esposa dejó escapar un gemido ahogado. La empleada del banco abrió los ojos con horror. Mi hija dio un paso atrás. «¿Estás loco?», susurró. «¿Qué clase de mentira es esa?». Entonces ocurrió lo que jamás olvidaré. Mi esposa soltó lentamente mi mano y se puso de pie, temblando de pies a cabeza. Por primera vez no bajó la mirada. Por primera vez en meses, alzó la cabeza con dignidad. «No mientas más»,
dijo con voz quebrada. Me empujaste, me apretaste la muñeca, me gritaste, me obligaste a firmar, y ahora quieres que vuelva a hacerlo. Mi hija quedó pálida. Por un instante pareció una niña atrapada en su propia mentira. Mamá, estás confundida. ¡No!, gritó ella con una fuerza que yo creí perdida. Confundida estuve cuando pensé que tú cuidabas de mí. Ahora ya sé que solo querías quedarte con todo. La empleada del banco se levantó de su asiento. Señores, esto es muy grave. Si hubo violencia, debemos reportarlo de inmediato. Mi hija reaccionó de pronto, desesperada. «No», exclamó, «esto es un malentendido. Mi padre está influyendo a mi madre. Él siempre fue así». Yo di un paso al frente. «Basta». Saqué lentamente la memoria externa del bolsillo de mi chaqueta y la coloqué sobre la mesa. «Aquí está lo que pasó en la cocina», dije con voz firme. Todo quedó grabado. Mi hija retrocedió como si la hubieran golpeado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Eso no existe». «Existe», respondí, «y lo veremos cuando yo decida. Por ahora basta con que sepas que la verdad ya no está solo en tu poder». La empleada del banco miraba de uno a otro sin saber a quién acudir. Finalmente tomó el teléfono. «Voy a llamar a seguridad», anunció. Mi hija cerró los ojos unos segundos. Luego los abrió y me miró con odio puro. «Si haces esto, me destruyes», susurró. «Tú te destruiste sola», le respondí. «Yo solo estoy salvando a tu madre». Seguridad llegó en pocos minutos. Nos pidieron salir de la oficina. Mientras caminábamos por el pasillo, mi hija me tomó del brazo con fuerza. «Papá, por favor». «No», dijo en voz baja. Todo esto se me fue de las manos. Yo la miré con un dolor que no sabía que aún podía sentir. «No fue un error», le dije. «Fue una elección». Mi esposa caminaba detrás de mí, apoyada en mi hombro. Cada paso suyo era un acto de valentía. Salimos del banco sin firmar nada. En el estacionamiento, mi hija estalló en llanto. Se arrodilló frente a nosotros, suplicando: «No me arruines, papá. Te lo ruego. Yo solo quería asegurar nuestro futuro». «El futuro no se asegura destruyendo a quienes te dieron la vida», respondí con firmeza. Mi esposa la miró por última vez. «Te crié para amar, no para atacar», dijo, «y hoy me rompiste el corazón». Subió al auto conmigo sin mirar atrás. En el retrovisor vi a mi hija quedarse sola en medio del estacionamiento, llorando, derrotada por primera vez. En el camino de regreso a casa, reinó un silencio cargado de emociones. Yo sentía que algo enorme se había quebrado, pero que paradójicamente también habíamos dado el primer paso hacia la libertad. Cuando llegamos, ayudé a mi esposa a recostarse. Estaba agotada física y emocionalmente. Me senté junto a ella y le acerqué un vaso de agua. «Gracias por defenderme», susurró. «Pensé que moriría con esto guardado». La abracé con toda mi alma. «Nunca más estarás sola». Ella cerró los ojos. Yo me quedé observándola un largo rato. Sabía que aún no había terminado. Sabía que mi hija no aceptaría la derrota tan fácilmente. Y estaba en lo cierto. El teléfono sonó esa misma noche. Era mi hija. «Si sigues por este camino», dijo sin rodeos, «voy a decirle a todo el mundo que tú estás fuera de tus cabales, que maltratas a mamá, que inventaste esa grabación». «Hazlo», respondí. «La verdad no se quiebra con mentiras». Colgó sin decir más. «Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Esa misma noche, mientras todos dormían, escuché ruidos en el patio. Me levanté en silencio y miré por la ventana. Vi la silueta de una mujer cerca de la reja, mi hija. Intentaba entrar sin hacer ruido. Tomé el teléfono y grabé. La vi forzar la cerradura del cuarto exterior donde guardamos herramientas. La vi registrar cajones, buscar algo. Sabía perfectamente que, mis documentos, la memoria, cualquier prueba. No salí, no la detuve. La dejé actuar. Cuando se dio cuenta de que no encontraría nada, huyó. Al día siguiente, mi esposa despertó con nuevos mensajes de su hija. Insultos, amenazas, ruegos, promesas. Un torbellino de manipulación que confirmaba todo lo que yo ya sabía. Entonces, tomé la decisión definitiva. Guardé todas las pruebas. Llamé a un abogado. Y por primera vez en mi vida, entendí que para salvar a quien amas,
A veces debes enfrentarte al monstruo que tú mismo ayudaste a criar. La guerra ya no era silenciosa, había comenzado. Aquel día después del intento de mi hija por entrar al patio, el silencio de la casa ya no era un refugio, sino un territorio de vigilancia. Cada ruido, cada sombra, cada vibración del celular hacía que mi corazón se acelerara. Mi esposa no dejó de temblar en toda la mañana. Yo fingía calma por fuera, pero por dentro mi mente no se detenía. Sabía que ya no éramos una familia en conflicto. Éramos dos personas mayores atrapadas en un juego peligroso, donde la traición llevaba nuestro propio apellido. Cuando mi esposa terminó de desayunar, la ayudé a sentarse en el sofá. Le ofrecí su medicina. Sus manos temblaban tanto que tuve que sostenerle el vaso. ¿Vendrá hoy otra vez?, me preguntó en un susurro. Tal vez, respondí, pero hoy ya no estamos indefensos. Ella no preguntó a qué me refería. Sabía que algo había cambiado dentro de mí, y también sabía que ese cambio era irrevocable. Esperé a que se quedara dormida. Luego fui directo a mi escritorio. Saqué la memoria con la grabación, la conecté a la computadora y reproduje nuevamente la escena que llevaba grabada en la mente, pero que ahora necesitaba registrar con absoluta claridad para el camino que estaba por comenzar. Verlo una segunda vez fue más duro que la primera. Ahí estaba mi esposa, de espaldas. Ahí estaba mi hija entrando con ese paso decidido. Vi cuando la tomó del brazo, vi cuando la empujó, vi cuando mi esposa intentó protegerse con las manos, vi cuando la obligó a firmar, vi cuando fingió el llanto. Cada segundo me atravesaba como una cuchillada lenta. No apagué el video hasta el final. Necesitaba grabar cada gesto en mi memoria, porque esa imagen sería la brújula de todo lo que hiciera a partir de entonces. Copié el archivo en 2 memorias más. Una la escondí dentro del tanque del inodoro, en una bolsa plástica sellada. La otra la puse dentro de un libro viejo de contabilidad que nadie tocaba desde hacía años. La original la llevé siempre conmigo, dentro del forro de mi chaqueta. Sabía que mi hija no se detendría, sabía que volvería, y también sabía que cada movimiento suyo podía convertirse en su propia condena si yo era lo suficientemente paciente. Ese mismo día por la tarde mi hija llamó. «Papá», dijo con una voz más dócil de lo normal, «quiero hablar bien con ustedes, sin gritos, sin drama». «¿Puedes venir?», respondí, «pero con respeto». «Siempre los respeto», contestó con una risa falsa. Colgué sin discutir. Ella llegó al atardecer. Traía una bolsa con frutas, como si quisiera fingir que aún existía una normalidad entre nosotros. Mi esposa se puso rígida apenas la vio. Yo me adelancé. «Mamá está cansada», le dije. «Hablarás conmigo». Mi hija apretó los labios, pero asintió. Nos sentamos frente a frente en la mesa. Por primera vez en muchos años, la miré sin filtro de amor. La miré como se mira a un extraño. «Papá», comenzó. «Todo esto se salió de control, sí, pero podemos arreglarlo. Tú guardas la grabación, yo destruyo esos papeles y fingimos que nada pasó». «¿Y quién borra el miedo de tu madre?», pregunté. Bajó la mirada. «Fue un momento de enojo, nada más». «No», respondí, «fue violencia. Y la violencia no es un error, es una decisión». Mi hija se levantó de la silla. «No entiendes nada», dijo exaltada. «Yo solo estaba protegiendo lo que es nuestro. La casa no es tuya», le respondí. «El dinero no es tuyo. Y tu madre tampoco es tu posesión». El odio volvió a sus ojos. «Tarde o temprano lo perderán todo», escupió. «Están viejos, papá. El mundo ya no es para ustedes». Sentí un dolor profundo, no por el insulto, sino porque supe que esa era su verdadera forma de pensar desde hacía mucho tiempo. «Si ese es el mundo que tú construiste», le dije, «prefiero quedarme fuera de él». Se acercó a mí peligrosamente. «¿Qué vas a hacer?», susurró. «¿Denunciarme? ¿Meterme presa?» «Voy a hacer justicia», respondí con calma, «aunque eso me parta el alma». Me sostuvo la mirada unos segundos. Luego se giró bruscamente y se fue sin despedirse. Mi esposa lloró cuando cerré la puerta. «¿Va a hacernos daño?», preguntó con la voz rota. La abracé fuerte. «Ya no puede». Pero yo sabía que, aunque no pudiera tocarnos físicamente de nuevo, con la misma facilidad, aún tenía recursos, mentiras, contactos y una rabia peligrosa. Esa noche dormimos con la luz de la sala encendida. Al día siguiente, recibí una notificación del banco. Alguien había intentado nuevamente agendar una cita usando los datos de mi esposa.
Esa persona era, por supuesto, nuestra hija. No la llamó, no me gritó. Pasó al siguiente nivel. Entonces comprendí que ya no bastaba con esperar que cometiera más errores. Yo debía acercarla al lugar exacto donde ella misma se exhibiría por completo. Y para eso, necesitaba algo más que pruebas. Necesitaba testigos. Llamé a mi hermano menor. Hacía años que no hablábamos de asuntos familiares profundos. «Necesito que vengas a casa», le dije, «y que traigas a un abogado de confianza». «¿Qué pasó?», preguntó alarmado. Nuestra hija cruzó una línea que no tiene retorno. Guardó silencio unos segundos. «Voy de inmediato». Colgué sintiendo un peso enorme en el pecho. Aquello ya no se resolvería solo entre cuatro paredes. Ahora, el apellido completo quedaría expuesto. Esa tarde, mientras esperaba a mi hermano, fui al cuarto de las cámaras por última vez en calma. Revisé todos los archivos borrados. Busqué rastros. Encontré algo más. Varias conexiones externas recientes. Direcciones desconocidas. Alguien había accedido al sistema desde fuera de la casa. Mi hija no estaba sola en esto. Ese descubrimiento me heló la sangre. Ella no solo quería nuestra casa. Había construido algo más grande, algo sucio, algo que ahora comenzaba a salir a la luz. Mi hermano llegó al caer la noche, acompañado de un abogado joven, serio, de mirada firme. Les conté todo sin omitir un solo detalle. Mostré la grabación. Mi hermano se llevó las manos al rostro al ver a su sobrina golpeando a su cuñada. «Esto es gravísimo», dijo el abogado. «Tenemos un caso penal claro». Mi esposa escuchaba desde el sofá, llorando en silencio. «¿Qué pasará con ella?», preguntó con culpa. El abogado fue honesto. «Dependerá de lo que ocurra de aquí en adelante. Pero esto ya no es solo un conflicto familiar. Esto es un delito». Mi hermano me tomó del hombro. «Hiciste bien en no callar esta vez». Yo asentí, aunque por dentro me sentía devastado. Esa misma noche tomamos la primera decisión legal, y yo supe que lo que vendría después ya no podría detenerse, porque cuando la justicia comienza a caminar, nadie puede empujarla para que vuelva atrás. El día después de la visita de mi hermano y del abogado, amaneció con un cielo gris que parecía reflejar exactamente lo que yo llevaba dentro. Mi esposa no quiso levantarse de la cama. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el cuerpo agotado por semanas de tensión acumulada. Yo no la forcé. Le preparé una infusión caliente y me senté a su lado. «Nada de esto es tu culpa», le dije. «Nada». Ella apretó mis dedos con debilidad. «Es mi hija», susurró. «Yo la traje al mundo». «Y yo también», respondí. «Pero traer a alguien al mundo no significa permitir que destruya a los demás». Se quedó en silencio. Su llanto era más suave ahora, como si al menos una parte del peso hubiera empezado a soltarse. A las 10 de la mañana volví a reunirme con mi hermano y el abogado en la biblioteca del centro. Yo llevaba conmigo la memoria principal escondida en el forro de mi chaqueta. El abogado ordenó los documentos con cuidado mientras yo le narraba cada detalle con precisión. «Tenemos pruebas de agresión, coerción, falsificación de documentos e intento de despojo patrimonial», dijo finalmente. «Pero para que el caso sea sólido y no se convierta en un simple conflicto de palabra contra palabra, necesitamos que ella vuelva a actuar, que se exponga». «¿Quiere decir que tengo que provocarla?», pregunté. «No provocar», respondió. «Dejar que ella crea que aún tiene opciones». Mi hermano frunció el ceño. «Eso es peligroso». «Sí», dijo el abogado. «Pero también es la forma más eficaz de derrumbar a alguien que cree tener el control». Yo lo entendí de inmediato. Mi hija no se rendiría con facilidad. Estaba acostumbrada a manipular, a moverse en las sombras, a salirse siempre con la suya. Si sentía que lo había perdido todo, cometería errores. Y esos errores serían su propia condena. «Hablaré con ella», dije. «Haré creer que estoy dispuesto a negociar». El abogado asintió. «Pero nada de enfrentamientos directos», advirtió. «Todo debe quedar registrado. Palabras claras. Intenciones explícitas». Ese mismo día por la tarde la llamé. «Hija», le dije con un tono que yo mismo forzaba a sonar cansado. «Necesitamos hablar». Su voz sonó contenida al otro lado de la línea. «¿Para qué?». «Para terminar con esto de una vez. Estoy cansado, tu madre está enferma. Yo ya no tengo fuerzas para pelear contigo». Hubo un silencio breve. Pude imaginar perfectamente su mente trabajando. «¿Y qué propones?», preguntó finalmente. «Ven mañana en la tarde. Sin gritos, sin amenazas, solo tú y yo». «¿También estará mamá?».
No, respondí. Ella está muy mal. Esta vez solo seremos tú y yo. Aceptó. Su voz sonó victoriosa, aunque intentó disimularlo. Está bien, papá. Hablemos como adultos. Cuando colgué, mis manos temblaban, no de miedo, de anticipación. El plan estaba en marcha. Esa noche le expliqué todo a mi esposa con delicadeza. Al principio se resistió. Tengo miedo de que vuelva a hacerte algo, dijo, o que vuelva a lastimarme a mí. No podrá, respondí con firmeza. Estaremos preparados. Todo será grabado. Y esta vez no habrá cámaras borradas. Aceptó a regañadientes. En sus ojos vi el terror de una madre enfrentada a su propio hijo, pero también vi algo nuevo, una necesidad profunda de justicia. Al día siguiente preparé la casa de manera especial. Coloqué 2 grabadoras ocultas, una en la repisa del comedor, otra bajo el cojín del sillón. Activé la cámara secundaria sin que se notara. Dejé la memoria principal en el bolsillo interior de mi chaqueta, siempre conmigo. A las 4 de la tarde la vi llegar por la ventana. Bajó del auto con paso seguro. Tocó una sola vez. Firme. Abrí. Papá, dijo con una sonrisa falsa. ¿Podemos arreglar esto? Pasa, respondí. Entró como si nada hubiera ocurrido. Observó la sala con cuidado. Seguramente buscaba señales, cámaras, testigos. Pero la casa parecía tranquila. Demasiado tranquila. Nos sentamos frente a frente. Dime qué quieres, dije. Mi hija se cruzó de brazos. Quiero que destruyas esa grabación y que firmemos los papeles sin más escándalos. ¿Y a cambio? Yo me encargo de ustedes, respondió. De los médicos, de las cuentas. Vivirán tranquilos, sin preocupaciones. ¿O sin derechos?, pregunté. Entrecerró los ojos. Papá, eres un hombre viejo. El tiempo no te favorece. No quiero que termines en una cama, olvidado, sin que nadie te atienda. Eso suena más a amenaza que a promesa, respondí. Ella apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia mí. Llámalo como quieras, pero sabes que puedo hacerlo realidad. El hielo recorrió mi espalda. Yo la miré fijamente. También sé que puedo llevarte a prisión. Su sonrisa se tensó. No tienes valor para hacerlo. Te equivocas, dije. Solo me faltaba una prueba más. Frunció el ceño. ¿Qué prueba? Que tú misma admitieras lo que hiciste. Guardó silencio. Sus dedos golpearon la mesa con impaciencia. No admito nada, dijo finalmente. Porque no hice nada malo. Empujaste a tu madre, respondí. La obligaste a firmar. La amenazaste. Se inclinó más. Hice lo que tenía que hacer. Ustedes ya no podían con todo. Alguien debía tomar el control. El control no se toma con violencia, respondí. No entiendes cómo funciona el mundo real, papá, dijo con frialdad. El débil siempre pierde. Yo no estaba dispuesta a perder. Su franqueza me perforó el pecho. Aquellas palabras eran su verdadera confesión, aunque ella no lo supiera. ¿Y yo soy el débil?, pregunté. Tú y mamá, respondió sin titubear. Los dos. Respiré hondo. Entonces déjame hacerte una última pregunta, dije. Si yo no hubiera visto esa grabación, ¿hasta dónde habrías llegado? Ella dudó apenas un segundo. Ese segundo fue suficiente. Hasta donde fuera necesario, respondió. Ahí lo supe. Sin dudas, sin remordimientos. La conversación terminó, dije poniéndome de pie. ¿Vas a denunciarme?, preguntó con una sonrisa torcida. Te vas a denunciar tú sola. Me miró sin entender. Saqué lentamente la memoria de mi bolsillo. Todo quedó grabado, le dije. Cada palabra que acabas de decir. Su rostro se descompuso por completo. Se levantó de un salto. Eso es ilegal. Más ilegal es lo que tú hiciste, respondí. Corrió hacia la puerta. Yo ya estaba preparado. Antes de que pudiera salir, la policía, avisada previamente por el abogado, entró por el patio trasero. 2 oficiales cruzaron el umbral en segundos. Mi hija gritó. Intentó escapar. La sujetaron. Queda detenida por violencia intrafamiliar, coerción, falsificación de documentos y tentativa de despojo patrimonial, anunció uno de ellos. Mi hija me miró con una mezcla de odio, furia y súplica. «Papá», gritó, «no puedes hacerme esto». Yo la miré por última vez. «Tú empezaste esto cuando tocaste a tu madre». Se la llevaron entre gritos. Yo me dejé caer en la silla y supe que lo peor aún estaba por venir. El sonido de las sirenas alejándose con mi hija dentro del patrullero quedó suspendido en el aire como un eco imposible de borrar.
Mi esposa permanecía sentada en el extremo del sofá, inmóvil, como si el cuerpo aún no hubiera entendido que todo había terminado. Yo seguía de pie, apoyado en el respaldo de una silla, con las piernas temblando por un cansancio que no era físico, sino un agotamiento profundo del alma. Los policías terminaron de tomar los datos. Me pidieron que entregara la grabación original para anexarla al expediente y me aseguraron que mi hija pasaría la noche en custodia. Cuando cerraron la puerta por última vez, la casa quedó en un silencio tan intenso que me dolieron los oídos. Me acerqué lentamente a mi esposa, me agaché frente a ella. «Ya se fue», le dije con suavidad. «Ya no puede tocarte». Ella tardó varios segundos en reaccionar. Luego parpadeó como si despertara de un sueño largo y oscuro. «¿De verdad?», susurró. «De verdad», respondí. Entonces ocurrió algo que jamás había visto en todos nuestros años juntos. Mi esposa rompió a llorar con un llanto tan profundo, tan liberador, que parecía arrastrar cada miedo, cada culpa, cada humillación que había acumulado durante meses. La abracé con fuerza. Sentí su cuerpo vibrar contra el mío. No era llanto de tristeza, era llanto de supervivencia. «Tengo miedo», decía entre sollozos. «Aunque ya no esté aquí, aún tengo miedo». «Es normal», le respondí. «El miedo no se va de golpe, pero ahora tenemos algo más fuerte que él». «¿Qué?», preguntó con la voz rota. «La verdad. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Preparé café a las 2 de la madrugada. Nos sentamos frente a frente en la misma mesa donde tantas veces comimos en familia, ignorando que sobre esa madera se había librado una guerra silenciosa. Ella miraba la taza, como si le costara sostener algo tan simple sin sentir que todo podía romperse de nuevo. «Nunca pensé que una hija pudiera hacer eso», murmuró. «Yo la llevé 9 meses dentro de mí, y aún así», dije con un nudo en la garganta, «eligió el camino más oscuro». Mi esposa respiró hondo. «Quizá fallamos en algo, tú y yo». «Quizá», respondí. «Pero hay una verdad que no podemos seguir cargando sobre nuestros hombros. Cada persona es responsable de sus actos, incluso los hijos». Al amanecer, el abogado y mi hermano llegaron. Traían nuevas noticias. La denuncia formal ya estaba en marcha, la grabación había sido validada como prueba principal y existían pruebas de que mi hija había intentado acceder a nuestras cuentas bancarias usando documentos falsificados. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo el abogado. «Hay indicios claros de estafa y abuso sistemático». Mi esposa escuchaba en silencio, apretando mis dedos. «¿Qué pasará ahora con ella?», preguntó. El abogado fue honesto. «Habrá un proceso, puede enfrentar prisión, pero todo dependerá de lo que se demuestre en la audiencia». La palabra prisión cayó sobre mi esposa como una piedra. Bajó la cabeza. «Es nuestra hija, y también fue tu agresora», dijo mi hermano con firmeza. «Si no se detiene esto ahora, habría sido peor». No quise discutir. El dolor de una madre no se apacigua con argumentos. Ese mismo día, comenzaron a llegar los primeros llamados. Familiares que no veíamos desde hacía años, vecinos, incluso viejos amigos. La noticia se esparció rápidamente por el barrio. La hija de los González fue arrestada por golpear a su madre y tratar de quitarles todo. Algunos ofrecían apoyo sincero, otros solo querían confirmar el chisme. Mi esposa no quiso atender el teléfono. Yo respondía con pocas palabras. No quería que nuestra tragedia se convirtiera en espectáculo. Por la tarde, recibí la llamada que sabía que tarde o temprano llegaría. «Papá», dijo la voz al otro lado de la línea. Era ella. «No tengo permitido hablar con ustedes», continuó, «pero pedí este llamado, no solo para que sepas algo». «Habla», respondí con el pecho apretado. «Todo esto se me fue de las manos. Nunca quise que llegara tan lejos». «Llegó tan lejos porque tú lo empujaste», respondí. «Cada día». Guardó silencio unos segundos. «Mamá siempre me protegió más de lo que debería», dijo. «Siempre me perdonó todo. Y yo me acostumbré a eso. Y cuando dejó de hacerlo, la golpeaste». Mi hija lloró del otro lado del teléfono. «No quise hacerle daño. El daño no siempre se hace con intención», le dije. «A veces se hace por ambición, por egoísmo, por creerse por encima de los demás». «¿Me odias?», preguntó. La pregunta me atravesó como un cuchillo. «No», respondí con voz ronca, «pero ya no puedo protegerte de las consecuencias de tus actos». Colgó sin decir más. Me quedé largo rato mirando el teléfono apagado. Mi esposa me observaba desde la puerta. «¿Era ella?», preguntó. Asentí.
Dijo que nunca quiso que llegara tan lejos. Mi esposa cerró los ojos. Yo tampoco quise que esto pasara, susurró, pero pasó. Esa noche volvió a costarle dormir. Yo me quedé despierto a su lado, sosteniendo su mano, como quien cuida a alguien que acaba de salir de un naufragio y aún no se atreve a creer que la tierra firme es real. 2 días después, nos llamaron del juzgado. Había fecha de audiencia preliminar. Debíamos presentarnos. El camino al juzgado fue silencioso. Las calles parecían distintas. Todo parecía distinto. En el edificio el ambiente era frío, impersonal, como si la justicia necesitara distancia para actuar. Mi hija fue traída esposada. Cuando la vi, algo dentro de mí se quebró. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados, las manos temblorosas. Ya no era la mujer segura que golpeó a su madre. Era una acusada enfrentando por primera vez las consecuencias reales de sus actos. Nos miramos a los ojos. Ella bajó la mirada. La audiencia fue dura. Se presentaron las pruebas. La grabación fue reproducida ante todos. Mi esposa apretaba mis dedos con fuerza, temblando. Cuando en la pantalla apareció aquella escena en la cocina, varios en la sala bajaron la vista. Mi hija sollozó en silencio. El juez fue claro. Había elementos suficientes para imputarla formalmente. Se decretó prisión preventiva mientras continuara la investigación. El sonido del martillo selló un instante que jamás olvidaré. Mi esposa rompió en llanto. Yo sentí un vacío inmenso. No era alivio, no era victoria. Era la confirmación de una tragedia irreversible. Al salir del juzgado, mi esposa se detuvo en la vereda. Respiró hondo. «Ya no puede tocarnos», dijo finalmente. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar». La abracé. Yo también, pero dentro de mí sabía que aún quedaba la parte más difícil de todas, aprender a vivir con la herida que deja el amor cuando se convierte en arma. Y ese aprendizaje todavía estaba por comenzar. Los días que siguieron a la audiencia fueron extraños, como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo. Mi esposa despertaba sobresaltada en mitad de la noche, creyendo escuchar la voz de nuestra hija en la casa. Yo me levantaba de inmediato. Encendía las luces, revisaba cada rincón. Siempre estaba todo en silencio. Pero el miedo, cuando ha vivido demasiado tiempo dentro de una persona, no se marcha tan fácilmente. Recibimos visitas que nunca imaginamos. Hermanos, primos, viejos conocidos. Algunos venían a apoyarnos, otros venían movidos por la curiosidad. Aprendí a reconocer rápidamente quién llegaba con el corazón abierto y quién solo buscaba alimentar su morbo. A estos últimos los despedía con educación y firmeza. Ya habíamos sido expuestos demasiado. El abogado nos llamó al tercer día. La investigación avanzaba rápido. Habían encontrado intentos de transferencias bancarias, solicitudes de préstamos a nuestro nombre y contactos previos de mi hija con un gestor corrupto. Aquello ya no era solo un caso de violencia familiar. Era una red de engaños que se había tejido durante meses. Esto no fue impulsivo, nos dijo el abogado. Ella planeó todo con mucho tiempo de anticipación. Mi esposa escuchaba con los labios apretados. Yo veía cómo cada palabra la golpeaba como una verdad que aún no estaba lista para asimilar por completo. «¿Y ahora qué pasará?», preguntó con voz temblorosa. «Ahora empieza el proceso formal», respondió. «Habrá audiencias, testigos, peritajes psicológicos. Usted deberá declarar». Mi esposa se estremeció. Yo no quiero volver a verla». «No la verá directamente si no quiere», la tranquilizó. «La ley la protege». Esa noche, mientras cenábamos en silencio, mi esposa rompió a llorar de repente. «Yo aún la sueño de niña», me dijo. «La veo pequeña con el lazo rojo en el cabello corriendo por el patio, y luego despierto y recuerdo todo, y siento que mi corazón no puede con tanto». Le tomé el rostro con suavidad. «Nadie puede dejar de amar de un día para otro», respondí. «El amor no desaparece por decreto, pero eso no significa que debamos permitir que ese amor nos destruya». Ella cerró los ojos y apoyó su frente en mi pecho. «Tengo miedo de haber creado un monstruo». «No», le dije. «Creaste una hija. Lo que ella se convirtió después fue su elección». Días después, recibí otra llamada de la cárcel. Era nuevamente nuestra hija. Dudé unos segundos antes de contestar. Finalmente lo hice. «Papá», dijo con una voz apagada que casi no reconocí. «Mamá, ¿cómo está?» «Está viva», respondí. Eso ya es mucho decir.
Hubo un sollozo al otro lado. Yo nunca quise matarla, pero la partiste por dentro, le dije, y eso también deja heridas que a veces no sanan. Guardó silencio. Papaja, tengo miedo, susurró. Aquí todo es distinto, todo es oscuro. Yo no pertenezco a este lugar. Tampoco perteneces al lugar donde estabas. Respondí con tristeza. Tú misma te alejaste de él. ¿Me van a condenar? Eso lo decidirá un juez, dije. No yo. ¿Mamá dirá algo en mi contra? Miré a mi esposa que escuchaba desde la otra habitación sin pronunciar palabra. Mamá dirá la verdad, respondí. Y la verdad, hija, esta vez no está de tu lado. La llamada se cortó con un sollozo largo. Me quedé mirando el teléfono, con la sensación amarga de haber enterrado definitivamente algo que ya no podía salvarse. Una semana después, llegó el día de nuestra declaración. El juez nos recibió en una sala pequeña, sobria. Mi esposa estaba pálida, nerviosa, pero firme. Yo permanecía a su lado, sosteniéndole la mano. Cuando le pidieron que relatara lo ocurrido, su voz tembló al principio. Luego, se fue afirmando. Contó cada golpe, cada amenaza, cada firma forzada. Habló del miedo, de las noches sin dormir, de las humillaciones. Habló de nuestra propia casa convertida en una prisión silenciosa. Yo jamás la había escuchado hablar con tanta claridad. Cuando terminó, el juez permaneció en silencio unos segundos. Lo que usted ha vivido es muy grave, dijo finalmente, y le aseguro que será tenido en cuenta con todo el peso de la ley. Mi esposa rompió a llorar, pero esta vez no de miedo. Lloró de dignidad recuperada. Al salir del juzgado, algunos periodistas aguardaban. Yo coloqué mi cuerpo delante de ella, protegiéndola de las cámaras como lo había hecho tantas veces en nuestra vida frente a otros peligros más simples. Mi esposa necesita paz, no atención, dije con firmeza. Respeten eso. Nos fuimos en silencio. Con el paso de los días, comenzaron a llegar las reacciones de personas que jamás imaginé que tomarían partido. Algunas tías defendían a nuestra hija, diciendo que nosotros exagerábamos, que la presión la había llevado a cometer errores, que todas las familias tienen problemas, pero otros, muchos más, nos apoyaban, vecinos, amigos de años, personas que habían notado cambios en mi esposa y nunca se atrevieron a preguntar. Mi hermano se quedó varios días con nosotros. Nos ayudó a ordenar papeles, a bloquear cuentas, a cancelar documentos falsos. Poco a poco, la sensación de amenaza fue retrocediendo. La casa volvió a sentirse lentamente como un hogar. Hasta que una tarde llegó una carta del juzgado. Mi esposa me miró nerviosa al verla. «Ábrela tú», me pidió. Lo hice con manos firmes. Era el pedido formal de testimonio ampliado. Nuestra hija había decidido defenderse, alegando que mi esposa estaba psicológicamente alterada y que yo la había manipulado para vengarme por viejos rencores. Mi esposa se llevó la mano al pecho. «¿Ves?», susurró. «Todavía quiere destruirnos». La abracé con fuerza. «Ya no puede», le dije. «Ahora habla la verdad». Y la verdad no necesita gritar para imponerse. El juicio comenzó semanas después. Nosotros declaramos. Los peritos hablaron. Las pruebas se mostraron una y otra vez. Mi hija, desde el estrado, evitaba mirarnos. Cuando lo hizo fue solo para clavarme una mirada llena de reproche. Yo la sostuve sin parpadear, porque ya no podía hacerme daño. Días más tarde, llegó la resolución provisional. Prisión preventiva prolongada por el riesgo de fuga y embargo preventivo de cualquier documento que hubiera logrado firmar de manera fraudulenta. Mi esposa se desplomó en el sofá cuando escuchó la noticia. «Ya no puede quitarnos nada», murmuró. «Nunca pudo», respondí. «Solo creyó que sí». Esa noche cenamos en calma por primera vez en mucho tiempo. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de cansancio, de duelo y de aceptar una realidad que jamás imaginamos vivir. Antes de dormir, mi esposa me tomó la mano. «Si volviera a nacer», me dijo, «haría todo distinto, menos una cosa». «¿Qué cosa?» «Volver a elegirte a ti». Mis ojos se humedecieron, porque aunque nuestra familia había sido rota por la traición de sangre, el amor entre nosotros dos aún estaba intacto, y eso, en medio de tanta oscuridad, seguía siendo una pequeña victoria. El día que se dictó la sentencia definitiva, amaneció gris, como si el cielo también dudara en mostrarse luminoso ante lo que estaba por ocurrir. Mi esposa se levantó temprano, en silencio, con movimientos lentos,
como si su cuerpo supiera que ese día marcaría un final que no tendría marcha atrás. Yo la observaba desde la puerta del dormitorio, intentando no mostrar la tormenta que llevaba por dentro. Habíamos esperado ese momento durante semanas, pero estar cerca de algo no lo vuelve más liviano. A veces lo vuelve aún más pesado. Nos preparamos sin decir casi una palabra. Yo le serví café. Ella apenas lo probó. Al salir de la casa, miró por última vez hacia el interior, como si temiera no volver a reconocerse en ese lugar después de lo que vendría. Le tomé la mano con fuerza. No necesitábamos hablar para saber que ambos sentíamos lo mismo: miedo, culpa, tristeza y una pequeña esperanza de paz. El juzgado estaba lleno. El aire era tenso, cargado de murmullos. Cuando entramos a la sala, mi corazón comenzó a golpearme el pecho con una fuerza que me hizo temer por mis propios latidos. Mi hija ya estaba allí, vestida con ropa sobria, el cabello recogido, el rostro pálido. No parecía la misma mujer que había gritado, amenazado y golpeado. Pero yo sabía que aquello era solo otra de sus máscaras. Evité mirarla. Mi esposa no pudo. Cuando sus ojos se cruzaron, vi cómo su cuerpo se estremecía. La abracé por los hombros, sin permitir que retrocediera. Ella debía estar allí, no como víctima silenciosa, sino como mujer que había decidido enfrentarse a su verdad. El juez habló con tono firme. Se leyeron los cargos: violencia intrafamiliar, coerción, falsificación de documentos, tentativa de despojo patrimonial. Cada palabra era como un martillo cayendo sobre una historia que jamás debió escribirse así. Luego dieron la palabra a mi hija. Se levantó con las manos temblorosas. Su voz al principio era apenas un susurro. Intentó justificarse. Habló de estrés, de problemas económicos, de sentirse sola, de haber cargado con demasiada responsabilidad. Dijo que nunca quiso lastimar a su madre, que solo se le fue de las manos. Escuché todo sin interrumpir. Parte de mí quería gritarle que mentía. Otra parte, mucho más cansada, solo quería que terminara. Cuando le tocó hablar a mi esposa, el tiempo pareció detenerse. Caminó lentamente hasta el frente. Yo sentía su mano temblar dentro de la mía antes de soltarla. Pensé que no podría hacerlo. Pensé que se quebraría, pero no. Levantó la cabeza y habló, con una voz débil, sí, pero clara, firme. Cada palabra fue una declaración de dignidad. Contó todo, desde el primer empujón hasta la última amenaza. Desde el miedo de quedarse sola hasta el terror de firmar sin entender. No adornó nada, no exageró, solo dijo la verdad. Y la verdad, cuando por fin es pronunciada, pesa como una roca. Yo declaré después. Hablé de la grabación, de los documentos, de cómo vi a mi propia hija obligar a su madre a firmar algo que no comprendía. No lloré, no grité. Cada palabra me costaba la vida, pero sabía que debía decirla con serenidad, porque la justicia no necesita de rabia, necesita de hechos. El juez pidió un receso. El silencio en la sala era brutal. Podía escucharse la respiración nerviosa de quienes aguardaban. Mi esposa no dejaba de apretar un pequeño rosario entre sus dedos. Yo miraba al suelo, intentando no caer en el abismo de los recuerdos. Cuando el juez regresó, todos nos pusimos de pie. Sentí un vértigo extraño, como si todo mi cuerpo rechazara ese instante. Entonces, escuché las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Mi hija era declarada culpable, culpable de violencia, culpable de coerción, culpable de fraude. La condena incluía prisión efectiva y la anulación de todos los documentos firmados bajo presión. Mi esposa soltó un gemido. Yo la sostenía de la cintura para que no cayera. Mi hija lloró, no con rabia, con desesperación. Por primera vez, su llanto ya no era una herramienta, era derrota. Cuando se la llevaron, cruzó su mirada conmigo una última vez. En sus ojos ya no había odio, tampoco desafío. Solo una pregunta muda que no supe ni quise responder. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco que resonó dentro de mi pecho como un trueno tardío. Al salir del juzgado, mi esposa respiró hondo. El aire parecía distinto, menos pesado, más real. Se terminó, susurró. Sí, respondí, se terminó. Pero no era un final feliz, era un final necesario. Y a veces la vida solo nos ofrece eso. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba en calma, pero una calma hecha de ausencias. El dormitorio de nuestra hija permanecía cerrado.
Nadie se atrevía a entrar. Finalmente, una tarde, mi esposa me pidió que lo hiciéramos juntos. Abrimos la puerta. Todo seguía igual. La cama tendida, su ropa en el armario, sus objetos en los estantes. Era como un santuario de alguien que ya no pertenecía a ese hogar. Mi esposa se sentó en la cama y se llevó las manos al rostro. Lloró en silencio. Yo me quedé de pie, sin saber qué hacer. No existen manuales para cerrar la puerta del corazón a un hijo. Con el tiempo, comenzamos a reconstruirnos. Mi esposa inició terapia. Volvió a dormir sin sobresaltos. Empezó a caminar por el jardín, a regar las plantas, a hablar sin miedo. Yo la observaba con una mezcla de alegría y tristeza. La veía renacer y al mismo tiempo veía la sombra de nuestra hija en cada gesto. Una tarde, mientras tomábamos café bajo el sol, mi esposa me miró y dijo: «Si no hubieras llegado ese día, yo no estaría aquí». Apreté su mano con fuerza. «Si tú no hubieras tenido el valor de hablar, yo aún estaría ciego». Nos miramos en silencio. Dos personas mayores que habían atravesado la tragedia más grande de sus vidas, provocada por alguien a quien amaron con toda el alma. Supe entonces que el amor verdadero no es ingenuo, que amar no es permitir cualquier cosa, que a veces para salvar a quien amas debes hacerlo incluso de quien más daño le hace, aunque ese alguien lleve tu misma sangre. Mi esposa sonrió débilmente. «Ahora solo quiero vivir en paz», dijo. «Y la tendrás», respondí, aunque ya no seamos los mismos de antes, porque nunca volvimos a serlo. El precio de ver la verdad fue alto. Perdimos una hija, perdimos una ilusión, perdimos la idea de una familia perfecta, pero no perdimos lo más importante, la vida, la dignidad y la luz que aún nos quedaba. Y así, en ese pequeño jardín donde tantas veces habíamos reído los tres, mi esposa y yo entendimos que el amor, cuando deja de ser ciego, duele, pero también libera. Han pasado algunos meses desde aquel día en el juzgado. Hoy la casa vuelve a oler a café por las mañanas y a pan recién tostado. Mi esposa camina más erguida, duerme sin sobresaltos y a veces incluso vuelve a tararear canciones antiguas mientras riega las plantas del jardín. Yo la observo en silencio, agradeciendo cada pequeño gesto que antes dábamos por sentado. No ha sido fácil. Ninguna herida que lleve el nombre de un hijo sana rápido. Hay días en que ella se queda mirando por la ventana con los ojos perdidos, y sé exactamente en quién piensa. En esos momentos no digo nada, solo me acerco y le tomo la mano. Ya aprendimos que hay dolores que no se curan con palabras, sino con presencia. Nuestra hija cumple su condena. No la hemos vuelto a ver. A veces me pregunto si algún día podré mirarla sin que el pasado me atraviese el pecho. No lo sé. Tampoco sé si ella algún día entenderá todo el daño que causó. Lo único que sé es que yo hice lo que debía hacer como esposo y como hombre. Hoy vivimos con menos miedo y con más verdad. Y aunque perdimos algo irrecuperable, también salvamos algo mucho más valioso: nuestras vidas y nuestra dignidad. Si esta historia llegó hasta ti, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para proteger a quien amas. Y nunca es tarde para enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea. Soy Ernesto, y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para que sigas acompañándonos con más historias reales y conmovedoras. Dale me gusta a este video si esta historia tocó tu corazón. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció esta historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo? Leo cada mensaje. Tu apoyo nos da fuerzas para seguir contando historias que importan. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por no mirar hacia otro lado.